Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ya es lunes, lunes fabuloso, lunes maravilloso, porque es lunes de sí se puede, por supuesto. Qué mejor día, qué mejor cosa que un lunes de sí se puede. Qué bueno que estás aquí conmigo, me da muchísimo gusto eh, que me estés acompañando. Hoy que tengo la luz, llegó a mi vida para todos aquellos que ya están puestísimos para verme o me están viendo en Facebook, podrán ver que hoy sí tengo la luz de mi lado. Estoy del lado de la luz, únanse a la luz y no a la oscuridad. Qué bueno que están conmigo. De verdad me da muchísimo gusto empezar la semana aquí contigo, que me acompañes. Ya sabes, tenemos una semana nuevecita, nuevecita para estrenar. Nos esperan muchos días con muchas cosas que podemos hacer y pues hay que echarle ganas, muchas ganas, pues porque sí se puede, no hay un montón de cosas que podemos hacer. Bueno, voy a entrar directo a, a ver, voy a entrar directo a mandarle el link a los que me están preguntando, ¿por qué no se lo aprenden, gente? Ah, si ya saben. Bueno, los que me estás escuchando, nada más por la aplicación de Go Radio, por el radio, por la página, ya sabes, estoy en Facebook también, en la página de Go Radio o en la página de Sí Se Puede, en cualquiera de las dos puedes verme. En fin, vamos a empezar a entrar en materia, porque, híjole, tengo muchísimo que platicarte. Y el día de hoy quiero empezar, bueno, ya ves que la semana pasada y la anterior, te platiqué acerca de la historia que había detrás de la canción Los Héroes de la Antártida, una canción que habla de los exploradores que llegaron al Polo Sur. Y ahí, bueno, pues una historia un poco triste porque eran unos que pensaban que iban a ser los primeros y finalmente cuando llegaron les habían ganado. Bueno, hoy te quiero platicar acerca de otra historia que ha tenido un poco de polémica en cuanto a si es en realidad como se dice que es, y si pasó en realidad como se dice que pasó. ¿De qué estoy hablando? Bueno, de las primeras personas en llegar a la cima del monte Everest. Ya sabes que esta onda de los exploradores siempre fue, bueno, ha sido, ahora ya no es como tan emocionante, pero en su momento, a principios, bueno, en los siglos anteriores, el ser explorador y el llegar primero a algún lugar donde nadie más había llegado, pues era, de verdad, pues eran carreras casi casi de ver quién llegaba primero y quién tenía el honor de ser la primera persona en llegar a tal o cual lugar. Ser explorador era una profesión, era un estilo de vida, era pues dejarte literalmente la vida con tal de llegar primero a algún lugar donde nadie más había llegado. Ahora pues ya hay muy pocos lugares que no se han explorado y muy poca gente se entera de quién llega primero porque pues ya no es como tan emocionante como era en su momento cumplir, hacer estas proezas. Entonces, bueno, el asunto, aquí estamos hablando del monte Everest, uno de los picos, el pico más alto del mundo, que se encuentra su cima levemente a 8.848 metros sobre el nivel del mar, es una barbaridad. Y la carrera en ver quién llegaba primero. Bueno, no en ver quién llegaba primero, sino en quién lograba llegar. O sea, aquí los retos, tanto como los tuvo el capitán Scott cuando fue al Polo Sur, pues los retos eran el clima y la altura, porque aunque el Polo Sur es un lugar mucho más inhóspito en cuanto a temperaturas, aquí el reto en el Monte Everest, pues era ir aguantando que tu cuerpo fuera soportando estar a semejante altura, irte acoplando conforme ibas subiendo para que tu cuerpo siguiera funcional, funcionando adecuadamente a esas alturas. Nosotros los humanos estamos hechos para estar pues más planito, ¿no? Más bajito, no a esas alturas tan tremendas como las que tiene el monte Everest. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues
Hubieron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hubieron algunas expediciones, y cuando digo algunas, es que hicieron una expedición, dos expediciones, tres expediciones, y aparentemente no se había llegado a la cima. En la cuarta expedición, que fue el 29 de mayo de 1953, eh, dos escaladores, que fueron Tenzing Norgay y Edmund Hillary, de 39 y 34 años respectivamente, finalmente logran llegar a la cima del mundo, a la cima del monte Everest, 29 años después del último intento, de la última expedición que trató de hacer lo mismo. Eh, Ellos, bueno, Tenzing Norgay era un nepalí, era ahora sí que local, era una persona que tenía una amplia experiencia en el Everest, en subir, bueno, en todo lo que había que saberse, y era un guía para la gente que quería subir en los primeros tramos. Entonces él fue el guía asignado para esta expedición, que era liderada por un coronel británico llamado John Hunt. Aquí la expedición contaba con un total de 400 personas, que llevaba 20 guías y 363 porteadores. Edmund Hillary, que iba ahí, era de Nueva Zelanda, un neozelandés, que pues era amante del alpinismo, y al cual este coronel británico invitó personalmente a sumarse a su aventura, pues por la experiencia que llevaba. Bueno, por la expedición empezó a subir. Llevaban pues ya varias semanas en esta cosa de subir, porque pues es algo peligroso, es algo complicado. Exacto, acá me están comentando que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Gracias, Carmen. Pues sí es cierto, hay que saber llegar, pero pues parte de lo que hacían estos, el orgullo de estos expedicionarios de leyenda de estos siglos anteriores, pues lo que querían era llegar primero, ¿no? O sea, esa era la onda, llegar y poner tu banderita y decir, yo fui el primero mío, ¿no? Y marcarlo, y estar ahí. Pues eso era, o sea, sí, saber llegar, digo, llegar hasta allá arriba, pues en aquellas épocas con los recursos que se tenían, pues ya era un logro por sí solo, pero llegar el primero, pues qué orgullo, ¿no? O sea, te volvías un héroe, te volvías un héroe antes de la época de Superman y esos héroes, ¿no? Te volvías una persona reconocida, pues por tu país, por tu gobierno, por la gente, en fin. Bueno, cuando llevaban, te decía que llevaban ya algunas semanas intentando, bueno, en la subida, no intentando subir, sino subiendo. O sea, no es un paseo de un día que subes y bajas, ¿no? No es Peña de Bernal, o sea, estamos hablando de la cima más alta del mundo. Entonces, pues fueron subiendo, 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 subiendo esta expedición, y ya te digo, después de algunas semanas, el coronel Hunt eligió a dos parejas para que intentaran llegar a la cima. Pensó que era tal vez más fácil que dos personas intentaran subir, dos personas, por decir que cada quien por su lado, intentaran subir, que las 400 que van subiendo. Y entonces escogió la pareja. La primera era formada por Tom Bourdillon y Charles Evans, los cuales se quedaron a solo 100 metros, fíjate, 100 metros, una calle prácticamente, de llegar a la cima, pero tuvieron que regresar a causa del extremo cansancio, ya no pudieron subir. Y 2 días después, la segunda pareja, que era la de Tenzing y Hillary, fueron los que lograron subir los 8.848 metros y llegar a la punta, a la cima del mundo. Ellos estuvieron 15 minutos en la cima, ¿verdad? Por supuesto, tomando fotos, eh, disfrutando del paisaje y de este. Ni siquiera me puedo imaginar la sensación tan increíble de sentirte y de estar literal en la cima del mundo. Imagínate nada más, ahí tomaron sus fotografías. Una de las fotografías más famosas es
la de Tenzing en el pico Everest, que la tomó Hillary, pero después se supo que en realidad el primerito en subir fue Hillary, pero pues como era el de la cámara, él tomó la foto a su compañero. Te voy a seguir platicando de esta historia. Ahorita que regresemos voy a ir a un corte. Por favor, no te vayas porque viene la parte buena. Hasta aquí de la historia va todo bien, pero viene la parte interesante o más interesante después del corte. No te vayas, soy Anabel Velasco. Ahorita regreso. Polución. Estoy aquí ya de regreso para seguirte platicando acerca de esta historia que, como te decía, hasta aquí va todo perfecto, todo increíble, todo maravilloso, ¿no? Estos dos personajes que te decía, que llegaron a la cima del Everest, Hillary y Tenzing, pues fueron, por supuesto, cuando bajaron, fueron tratados de auténticos héroes, ¿no? Recibieron, pues, premios, reconocimientos, fama, fortuna, e incluso, fíjate nada más, la imagen de Edmund Hillary fue utilizada en los billetes de $5 de Nueva Zelanda. Imagínate nada más a qué grado se le consideró un héroe a este personaje por haber llegado, haber sido el primero en llegar a la cima del monte Everest, pues siendo pues sí, el primero y poniendo el nombre y la banderita de su país en un lugar privilegiado. Ellos dos, pues, te voy a contar más rápidamente un poco de la historia de qué pasó después con ellos. Tenzing Norgay murió en el año de 1986 a los 71 años de edad, después de dedicar el resto de su vida como guía para la montaña, para seguir subiendo al Everest y además siendo formador de otros guías y siendo un empresario. En Nepal sigue siendo muy famoso, incluso uno de sus hijos también logró subir hasta la punta del monte Everest y escribió un libro que se titula Más cerca de mi padre, ¿no? Relacionado, hablando sobre esta expedición. Y bueno, pues siendo nepalí, pues vivió toda su vida, eh, pues al pie de la montaña, literalmente viviendo con la montaña. Por su lado, Edmund Hillary, eh, que pues se volvió, como te decía, una celebridad en su país natal, en Nueva Zelanda, tampoco pudo evitar seguir vinculado de alguna manera con la montaña, con el Nepal, y se instaló ahí y creó una ONG llamada Himalayan Trust, que hace proyectos de educación, sanidad y reforestación y algunas, bueno, construcción de infraestructuras y pues todo lo prudente para ayudar a mantener esta zona. Él falleció en el año de 2008 a los 88 años de edad y sus cenizas se repartieron entre Nueva Zelanda y un monasterio de Nepal. Incluso les hicieron a estos dos personajes, les hicieron sus estatuas en sus lugares respectivos. Ya sabrás, hay una estatua de Hillary que está mirando en Nepal, es una estatua que se encuentra en Nepal y se encuentra mirando al monte Everest. Aquí todo va bien, todo va perfecto. Sin embargo, déjame decirte que en la expedición anterior, que te dije que había tardado, la expedición anterior había sido 29 años antes. En esa expedición pasó algo que ha dejado en duda el que Hillary y Tenzing hayan sido los primeros en llegar a la cima. ¿Qué sucedió 29 años antes? Déjame decirte. George Mallory y Andrew Irving eran dos alpinistas británicos. Uno de ellos, Mallory, tenía una gran experiencia en cuanto al alpinismo y él había participado también en las dos expediciones anteriores al monte Everest en los principios de los años 20. En este año, que fue 1924, pues los dos formaban parte del grupo que intentaba por tercera vez conquistar la cima de esta montaña, de este monte. El 7 de junio de 1924, Mallory e Irving, estos dos personajes de los que te estoy hablando ahora, y 4 portadores habían logrado alcanzar el campo número 6. Como te decía, no puedes subir así como en un solo día, tienes que ir haciendo pausas,
tienes que irte deteniendo y pasar algunas noches ahí arriba. Entonces se van estableciendo campamentos o lugares donde se puede detenerse uno en la noche, agarrar fuerzas y demás, 1 o 2 días tal vez para seguir subiendo la siguiente parte. Entonces ellos alcanzaron a llegar al campo número 6, que se encuentra a 8,230 metros de altura. Eso ya es pues bastante alto. Sin embargo, pues todavía le faltaba un cacho. Estamos de acuerdo que te voy a repetir. La altura del Monte Everest es de 8,848 metros y ellos llegaron, eh, estaban en ese momento a 8,230 metros. Es decir, les faltaban todavía 600 metros para subir a la punta. Al día siguiente, del 7 de junio de 1924, que ya estaban ahí, al día siguiente a las 8 de la mañana, decidieron que bajaran, que regresaran 4 de los portadores para avisar que ellos ya estaban a punto de llegar, o sea, que ya les estaban bastante cerca y que iban a continuar, y ellos 2 solos para tratar de conseguir llegar a la punta del Monte Everest. Esa misma mañana, pues bueno, ellos se fueron, Mallory e Irving iniciaron el intento de llegar, de vencer estos 600 metros que les faltaban, y otro miembro de la expedición los estuvo vigilando con sus catalejos, ya sabes, con sus binoculares, los estuvo siguiendo y los vio claramente llegar a una parte que le denominaban el segundo escalón, que es uno de los pasos más difíciles para llegar a la cima, que una vez superado te deja a 8,625 metros. Es decir, solamente a partir de ese punto donde los vio llegar con los binoculares este otro compañero, solamente les faltaban 225 metros para llegar a la punta. Esto es 2 cuadras, o sea, ya 2 cuadras de las de aquí de Lindavista, ¿no? O sea, muy, muy cerca en realidad. Después de 2 horas, bueno, este personaje que los estaba mirando con los catálogos, pues ya no los pudo ver por las condiciones del terreno y demás. Y 2 horas de la última vez que los vio, empezó a nevar de manera muy intensa. Trataron, pues, los que se habían quedado en la última parada, que te decían este campo número 6 que le llaman, estuvieron tratando de verlos, estuvieron tratando de llamarlos, de gritarles, ¿no? Por supuesto, no había otra manera de ubicarlos con los binoculares y demás, y no lograron verlos, no lograban verlos en medio de esta nevada. Eh, a causa del frío que estaba haciendo, pues este pobre personaje pues se metió en la tienda, se tuvo que refugiar en la tienda de campaña que tenían ahí, pues porque no podía estar ahí parado en la nevada viendo si los podía ver, ¿no? Se metió, se resguardó hasta que pasó la nevada, salió a seguir tratando de buscarlos, de localizarlos, no pudo encontrarlos, y tuvo que regresar, tuvo que bajar al campamento anterior para avisar que no, que sus compañeros no eran visibles, que no regresaban y que pues aparentemente habían desaparecido. Efectivamente, no regresaron. Se asumió que los dos habían muerto ese mismo día, que era 8 de junio, o como máximo al día siguiente. Mallory tenía 37 años e Irving solamente 22. Esa noche de la desaparición fue una fecha muy reconocida en Reino Unido y se les consideró héroes que sacrificaron su vida en aras de lograr esta proeza. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues se asumió que no llegaron y por eso 29 años después, cuando los otros 2 personajes que te conté llegaron, pues se asumió que ellos fueron los primeros en conquistar la cima del Everest. Sin embargo, aquí queda la duda de qué pasó con estos personajes, qué pasó con Mallory e Irving, que se encontraban a 2 cuadras para arriba de llegar a la cima del Everest. Pues bueno, resulta que 75 años después, en el año de 1999, una expedición fue al Everest.
en busca de pruebas sobre si ellos se habían llegado o no subir a la punta, porque mucha gente empezó a teorizar de que efectivamente, por como en el lugar en el que se encontraban la última vez que se les vio, el tiempo que pasó antes de que empezara a nevar, pues que les había dado tiempo suficiente de llegar a la cima. Entonces se especuló diciendo que sí habían llegado, que lo más probable es que sí hubieran llegado y la nevada, esta horrorosa, los agarró de bajada, ya viniendo de bajada, y fue que no pudieron cruzar este paso complicado y pues se quedaron ahí, pues murieron ahí viniendo de regreso. Esto pues se habló mucho de esto, sin embargo no había pruebas y por lo tanto pues se dejó pasar, reconociendo a los otros que llegaron 29 años después como siendo los primeros. Sin embargo, te decía que en el año de 1999 una expedición fue específicamente al Everest a buscar pruebas de qué había pasado, si habían logrado llegar o no Mallory e Irving a la cima del Everest. Buscaban especialmente la cámara de fotografías que Mallory llevaba consigo. Era lo que querían buscar, a ver si lograban recuperar alguna foto y encontrar alguna prueba de que habían estado en la cima. Lo que encontró esta expedición fue el cuerpo de Mallory, pues tirado por ahí boca abajo, con una pierna rota y una herida en el cráneo. Y se cree, pues por el lugar en el que se encontraba, etcétera, se cree que fue víctima de una caída mientras iba hacia abajo, mientras iba bajando. Pues encontraron, pues revisaron, ¿no?, lo que había ahí, buscando, como te decía, la cámara, y lo que encontraron fue que tenía sus gafas de sol en el bolsillo de su chamarra. Esto, esto es algo, tú dirás, ¿y eso qué? Bueno, déjame decirte que cuando estás en lugares nevados y hay sol, la luz es tan fuerte que necesitas a fuerza lentes. No puedes estar sin gafas porque la luz es demasiado brillante. Entonces, el que él trajera sus gafas guardadas en el bolsillo es indicativo de que era de noche, de que ya no las necesitaba, ya no era de día, era de noche. Por lo tanto, coincide y concuerda con la teoría de que tuvieron tiempo suficiente para alcanzar la cima y después empezar a bajar ya de noche. Entonces, esto confirmaba esa teoría cada vez más casi comprobable de que sí habían llegado. Además, también Mallory llevaba consigo una fotografía de su esposa Ruth, preparada así con su marquito y tal, la cual el objetivo de esa fotografía era, lo que él quería hacer, era ponerla en la punta del Everest al llegar, poner la fotografía de su esposa, que pues era una promesa que le había hecho, y entonces al buscar entre sus ropas vieron que no traía la fotografía, ya no la traía consigo. Por lo tanto, lo que es aquí de suponerse es de que había llegado a la cima y había dejado ahí la fotografía de su esposa porque era la única razón por la cual ya no la traía, ya no pudiera traerla encima. O sea, no había otra razón por la cual esa fotografía no estuviera con él, más que el que él la haya colocado en la cima del monte Everest. Lamentablemente, no se encontró rastro de la cámara fotográfica que podía tener la respuesta de si ellos habían sido o no los primeros en pasar el techo del mundo. Aquí, pues, bueno, se queda mucho en juego según las pruebas y las pistas y las teorías y los tiempos y todas estas cosas. Es fácil decir que sí llegaron. Ahora sí que las pruebas, a pesar de ser circunstanciales, que podía ahí algún detective alegarlo, las pruebas demuestran y apuntan a que sí llegaron a la cima. Sin embargo, pues no pudieron regresar. Entonces, pues eso le quitaría tal vez un poco de, bueno, se diría que los otros, que Tenzing y Hillary, no llegaron primero, fueron los segundos, pero bueno, para no quitarles el mérito de su esfuerzo, se podría decir que finalmente sí fueron los primeros en llegar y regresar vivos de esa expedición, mientras que estos dos otros personajes, George Mallory y Andrew Irving, pues posiblemente fueron los primeros en subir, pero lamentablemente no pudieron regresar para
contarlo y comprobar su historia. Tanto así ha sido este misterio, ha llamado la atención en los últimos tiempos, que existe una película de National Geographic que habla justamente sobre este tema. La película se llama The Wildest Dream, la conquista del Everest. Y bueno, pues habla justamente de esta historia y de esta teoría. Y bueno, pues al día de hoy, a falta de manera de comprobarlo, pues seguiremos sin saber quién realmente fue el primero en conquistar esta cima, en conquistar esta montaña. Y bueno, yo lo que te quiero decir al respecto es que este es un ejemplo más de personas que no se han rendido ante el nada, ante circunstancias extremas para lograr su sueño y llegar a donde quieren llegar. Estos personajes son los mejores ejemplos de lo que yo te digo siempre, que es que sí se puede. Voy a una pausa, no te me vayas, ahorita regreso. Aquí de regreso, sigo contigo, sigo siendo Anabel Velasco y tengo todavía un montón de cosas que platicarte, así que voy a ir directo al tema para no quedarme a la mitad. Bueno, déjame contarte que cuando yo era pequeña, no hace mucho, pues bueno, uno escucha música, ¿no? Vas creciendo con música, sobre todo, pues tus primeras influencias, pues es la música que escuchan tus padres. Entonces, pues yo crecí escuchando la música que escuchaba mi mamá. Y por ahí había una canción que me gustaba mucho, que no entendía yo nada porque era en inglés, pero me gustaba mucho el ritmo, me gustaba mucho la cadencia de la canción. Y pues bueno, hasta la fecha, pues me sigue gustando, es una canción que me gusta mucho, pero realmente eh, nunca le había puesto mayor atención a la letra, porque pues lo que iba yo, pues al paso del tiempo fui creciendo, fui aprendiendo inglés, fui entendiendo las palabras que decía la canción, pero no entendía de qué hablaba, o sea, entendía las palabras, pero el contexto, el concepto quedaba fuera de mi alcance. No entendía yo de qué se trataba la canción. Sin embargo, pues me ha seguido gustando porque musicalmente hablando es una gran canción, o sea, la música, la interpretación es maravillosa. ¿De qué canción te estoy hablando? Pues es una canción estadounidense que se llama American Pie, o Bye Bye Miss American Pie, como le quieras tú decir. Esta canción, pues, es una canción que salió allá en el año de 1971. Eh, fue un cantante norteamericano, perdón, estadounidense. Un cantante estadounidense, porque americanos somos todos los que vivimos en el continente. Cantante estadounidense llamado Don McLean saca esta canción llamada American Pie. Y bueno, pues esta canción, te digo, a mí me gusta mucho y resulta que pues ya me puse a analizar porque no hace mucho, pues la volví a escuchar en el radio, la estaba yo cantando y dije, sigo sin entender de qué habla exactamente. O sea, me queda muy lejos, es muy abstracto lo que dice la canción. Y me puse a investigar exactamente de qué trata la canción, cuál es el objetivo de esta canción que me encanta. Y bueno, pues resulta que esta canción hace un repaso de 2 décadas de historia de los Estados Unidos. Es una canción histórica, es una canción que habla de 20 años de sucesos en la historia de Estados Unidos, aunque de una manera pues muy críptica, no es una manera directa, sino es una manera pues musical y poética y muy críptica de hablar acerca de estos sucesos que ocurrieron en Estados Unidos durante estos 20 años, que serían por supuesto los 50 y los 60. Ahora,
¿Esto qué tiene que ver con el día de la música, que la música murió? Bueno, una de las cosas que me llamaba mucho, mucho la atención de esta canción es justamente eh, esta mención que hacen a, al día que la música murió. Lo dice clarísimo, ¿no? Todo esto comenzó el día que la música murió. Dices, bueno, pues no, no, así que no era mi época, ¿no? Los 50, los 60. ¿Cuál fue el día que la música murió? ¿Qué pasó? Que alguien decidió decir que la música murió. ¿Cómo va a morir la música, por Dios? Y entonces me puse a investigar exactamente a qué se refería. Y bueno, déjame contarte que este cantante, allá en el año de 1959, pues era un niño, era un jovencillo que se dedicaba a repartir periódicos, ya sabes, esa era la profesión de todos los niños estadounidenses en aquellos entonces. Se dedicaba a repartir periódicos mientras soñaba ser una estrella de rock, porque él ya le gustaba la música y tenía esa tendencia y esas ganas de dedicarse al mundo musical. Él repartía periódicos y entonces un día, una mañana del día 3 de febrero de 1959, al empezar él a repartir los periódicos y dejarlos en las puertas de las casas, logra ver el titular del periódico y se da cuenta de que la noticia que viene ahí es devastadora para ese momento en la vida de Estados Unidos. Y justamente el periódico decía, este es el día que la música murió. Él se impactó, empezó a leer la noticia y esto hablaba del accidente aéreo que habían sufrido tres de los pilares fundamentales del rock and roll de ese momento. Déjame comentarte que en Estados Unidos, en ese momento, en esos años, el mundo del rock and roll se había quedado un poco vacante, puesto que Elvis Presley se había ido a hacer su servicio militar. Eh, se me fue el nombre del otro personaje. Bueno, otro de los personajes que se dedicaba a este género se puso a hacer música más gospel, más hacia Dios. Y entonces los tres pilares que sostenían, digamos, el mundo del rock and roll en ese momento en Estados Unidos eran Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper. Lamentablemente ese día ellos viajaban juntos en una avioneta que cayó, llevándose la vida de los tres, dejando este hueco increíble en el mundo de la música, en el mundo del rock and roll de ese momento. ¿Ok? Estamos hablando de ese momento en específico y es por eso que, pues ya sabes, los periódicos con tal de vender más ejemplares, pues buscan una manera muy sensacionalista de llamar la atención y decidieron llamarle a ese día el día que la música murió, porque ese día efectivamente el mundo del rock and roll en Estados Unidos se quedó vacío por un momento. No había mayores representantes porque te digo, Elvis Presley estaba en su servicio militar, el otro se había ido para otro lado, había dos o tres personajes que pues no figuraban mayormente. Bueno, pues este día, el día que la música murió, fue un día que impactó muchísimo a este joven Don McLean, que en ese momento repartía periódicos para sacar un dinerito para su verano y quedó profundamente conmovido porque, como te decía, él pues era fan de la música, él quería ser músico, él pues era pues muy estadounidense en ese momento, ¿no? Muy apegado a la música y con el sueño de ser músico y cantante, él también quedó profundamente dolido y él describe que ese día su vida cambió, le cambió como la perspectiva de la vida y por eso 20 años después, 20 años después, decide, bueno, no 20 años después, perdón, 10 años después, decide plasmar algo de este sentimiento que le provocó este accidente, plasmarlo en una canción junto con otros acontecimientos que habían sido importantes durante ese tiempo. Eh, porque, bueno, pues fue un momento
en que Estados Unidos y el mundo en general tuvo cambios muy importantes a partir de finales de los años 50 hasta los 70. Esta década de los 60 icónica tuvo cambios pues muy fuertes, muy voluptuosos, cambios pues muy radicales en muchas cosas, incluyendo por supuesto el mundo de la música, el estilo musical, y por eso es que en el año de 1971 Don McLean decide utilizar, te digo, te repito, este hecho que había marcado su infancia para hacer un repaso de los acontecimientos más importantes de una década. Él pretendía hacer de esta canción una especie de homenaje al Sargento Pepper de los Beatles. Sin embargo, pues su intento, él mismo dice que la canción la escribió haciendo un intento personal para que su canción fuera una épica sobre la vida en Estados Unidos y utilizó pues su imaginación de la música, la imaginería de la música y la política para hacerlo. Pues por supuesto con la influencia de este disco del Sargento Pepper de los Beatles y su canción, su disco American Pie, fue un intento de hacer algo así como lo que habían hecho los Beatles. Sin embargo, pues esta canción acabó siendo una cosa totalmente diferente al grado de que el día de hoy todavía se le sigue catalogando a esta canción de American Pie, Bye Bye Miss American Pie, se le sigue considerando por muchos la canción del siglo. Ahora tú dirás, bueno, pues qué tan especial puede ser. A lo mejor la reconoces, a lo mejor nunca la has escuchado o la has escuchado, pero no sabes ahorita de qué te estoy hablando. Pero te digo, pues musicalmente es una canción muy buena, su ritmo, su interpretación es muy buena. Pero ¿por qué la canción del siglo? O sea, ¿qué tiene? Bueno, como te decía, esta canción describe la historia del rock. Estamos hablando del rock de los 60, del rock. Describe esta historia en su momento más inspirado y más turbulento y más voluptuoso y más cambiante. Eh, esta canción está llena de metáforas que hablan acerca de sucesos que ocurrieron en Estados Unidos durante este tiempo que te decía, este tiempo de los 50 y 60. Habla acerca, por ejemplo, de el rey, la reina y el juglar. Hace mención a frases de el dulce aroma que perfuma el aire, donde los sargentos tocan al compás de una marcha. Habla de que Satanás ríe con placer, de un coro que se despide. Eh, muchas frases que te decía, a mí me llevaron a esa conclusión de decir, bueno, conozco la letra, pero no la entiendo, no entiendo este trasfondo. Y bueno, pues resulta que esta canción, como te decía, está llena de un lenguaje simbólico que describe sucesos tan, tan importantes como, bueno, obviamente el día del accidente aéreo donde pierden la vida estos tres cantantes, habla acerca de James Dean, que trata de ocupar el lugar que deja vacante Elvis Presley cuando se va a hacer su servicio militar. Habla, por ejemplo, de los Beatles también, ellos son justamente el cuarteto tocando en el parque, habla acerca de ellos, de cuando tocan eh, pues cuando hacen justamente este disco del Sargento Pepper, habla también acerca incluso del asesinato de Kennedy, habla, pues tiene una cantidad de simbolismos que hablan de historias, de cosas y de detalles muy específicos en la historia de Estados Unidos que sí quedan, ya que empieza uno a ver, digamos, la traducción, la traducción interpretativa de lo que trata la canción, efectivamente es, es una crónica puntual de lo que iba sucediendo. Habla incluso de libros que salieron, habla incluso de ceremonias religiosas, habla
de canciones icónicas, habla incluso de su novia que le pone el cuerno con otro tipo, la cacha bailando con otro monito, eh, habla eh, acerca, como te decía, de Bob Dylan, hace referencia a los Kennedy, hace referencia a Martin Luther King. Es en realidad nada más porque de verdad necesito un programa completo para hablar de esta canción, para poderte leer y describir ahora sí que frase por frase la canción, exactamente a qué se refiere. Habla, como te decía, incluso de cosas que llegó a decir John Lennon. Bueno, es una cosa, si tienes la oportunidad de buscar en internet qué hay detrás de esta canción, Miss American Pie, y leer frase por frase si es que tienes, bueno, si te interesa saber un poco o tienes conocimientos acerca de la historia de esta época, 50, 60 en los Estados Unidos, te vas a dar una idea de lo increíble, lo majestuosa que es esta canción por todo el contenido que tiene, el contenido histórico que tiene en los 4 minutos que sea que dura la canción. De verdad, al saber lo que hay detrás de esta canción tan, pues que aparentemente en mi cabeza era una canción bien gringa porque pues hablaba del American Pie, que es el pie este de manzana con canela que se pone en la ventana enfriar. Dices, pues no pasa de ahí. Sin embargo, lo que hay detrás de esta canción es majestuoso. Date la oportunidad de escucharla, de buscarla, darle, pues escucharla primero como una canción nada más y ya después digo, si te interesa saber qué hay detrás, yo te invito a que veas qué fue, qué es de lo que habla esta canción escrita e inspirada en este suceso del día en que la música murió. Yo me voy a ir a una pausa y voy a regresar a contarte el último tema que está literalmente de locos. Así que no te me vayas, soy Anabel Velasco, ahorita vengo. Pues ya estoy aquí de regreso, aquí en el programa de Sí se puede, donde todo se puede, lo que estaba yo diciendo ahorita, todo se puede. Y bueno, quiero mandarle un saludito, un saludo aquí a la hermana República de Sinaloa para Javi que me está escuchando. Muchas gracias que me estás escuchando desde allá. Un beso bien grandote. Saludos por aquellos rumbos. Ay, tan bonito Sinaloa, de veras, tan bonito Culiacán. Ya volveré algún día, espero. Bueno, voy a pasar rápido al siguiente tema antes de que nos gane el tiempo y me agarre con los dedos atrás de la puerta. Y hablando de música, bueno, por ahí me pidieron, esta fue una petición, me pidieron que preguntara, que averiguara, que hablara acerca de la llamada banda de enfermos mentales. Yo me quedé así de, ¿what? ¿Cuál banda de enfermos mentales, no? ¿De qué hablamos, señoras y señores? Y me puse a investigar, porque soy bien metiche, bien curiosa, no soy metiche, soy curiosa. Me puse a investigar, ¿qué onda con esto? Bueno, déjame decirte, déjame platicarte, que esta banda es una banda llamada Stalag. No estoy muy segura de la pronunciación, no creo, está muy errada, pero a lo mejor sí estoy diciendo una barbaridad, pero bueno, vamos a decirle Stalag por el momento. Y esta fue una banda experimental originaria de Holanda, de Ámsterdam, eh, con integrantes, pues tenía integrantes de Alemania, tenía integrantes de Holanda, hay varios integrantes pues de ahí de Europa, pero bueno, digamos que su central o el lugar que los vio nacer como banda, pues fue Ámsterdam, ahí en Holanda. Esta fue una banda, se le llamó que fue una banda experimental porque no tenía como que un proyecto definido de producción musical como tal. Eh, el nombre, para empezar, el nombre proviene de los campos de concentración alemanas llamados Stalag durante la Segunda Guerra Mundial. Al final se le agrega la G y la H, que son una abreviatura de Global Holocaust, de Holocausto Mundial o Holocausto Global. Y bueno, pues estos músicos, para empezar, todo el tiempo mantuvieron en secreto su personalidad, su verdadera
Pues sí, su verdadera personalidad. ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran? Nadie sabe, es un misterio porque incluso utilizaban máscaras cuando llegaban a aparecer en público para mantenerse en el anonimato. Esta banda se formó en el año del 2000 y resulta, bueno, ¿y qué pasa aquí con esta banda? Bueno, ellos hicieron una trilogía, o sea, 3 discos, que en realidad fueron 4, pero ellos lo llamaban una trilogía. Y lo que llama la atención, lo perturbador, como diría algún otro youtuber por ahí, de esta banda fue que uno de sus integrantes trabajaba en un hospital psiquiátrico. Entonces, no sé cómo llegaron a esa idea de utilizar los gritos de los enfermos del psiquiátrico para ponerle el ambiente musical a sus grabaciones. O sea, eh, ya empezando por ahí, algo está muy, muy extraño. Y entonces era lo que hacían. Se llevaban a los enfermos mentales y los hacían, los ponían en situaciones que les provocaran un poco de angustia para que emitieran estos gritos desgarradores que solamente una persona que ya está, que tiene un problema mental puede emitir. Entonces, ¿qué sucedió ahí? La producción musical de ellos es justamente pues perturbador. El resultado es perturbador porque la música ha sido descrita como música desquiciante, la música, the music of the insanity, ese es el término que le han puesto a esta música porque el resultado son ruidos distorsionados con gritos desgarradores de los enfermos mentales. Gritos en los que ellos lo que querían usar, lo que querían hacer era transmitir de una manera real la desesperación y el sufrimiento de estas personas que están ahí metidas en el psiquiátrico. Esta banda, como te decía, produjo 4 discos en una trilogía. Ya sé que matemáticas, hijo, no nos cuadran, pero bueno. Y después de eso cambiaron su nombre, o sea, se separaron, se volvieron a juntar, haciendo una nueva banda llamada Gulag, cuyo nombre está inspirado en justamente también los campos de concentración rusos, los Gulags, y la GH que le colocan al final, que sigue hablando del Global Holocaust. Esta banda se formó en el 2008 y también la idea de ellos es hacer nuevamente una trilogía. Hasta el momento solo han grabado un disco en el cual también hacen exactamente lo mismo, que es utilizar gente de psiquiátricos en situaciones, bueno, gritando y pegando de gritos. Su disco se llama Borukta y salió en el año 2009. Aquí incluso la voz, hay una voz de una niña que dicen que al momento de estar grabando sus gritos arañó el piso sangrándose los dedos. Y pues ellos están muy orgullosos de este ruido. Si quieres buscar en YouTube este tipo de música, pues solo si tienes mucho tiempo, de verdad no te la recomiendo, no está padre. Es ruido espantoso con gritos desgarrantes. Y bueno, pues por eso se le llama la música de The Music of the Insanity o la banda de los locos desquiciados. Bueno, ya me tengo que ir, ya se me acabó el tiempo, pero te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Ya sabes, aquí todo se puede, algún tema que quieres que te diga, pues escríbeme, ya sabes, a mi página de Si Se Puede. Y nos escuchamos aquí la próxima semana. Que tengas una semana maravillosa. Échale ganitas porque sí se puede. Soy Anabel Velasco. Adiós, adiós, adiós.